Bueno, buenas tardes a todos. Pues para mí también es un placer estar acá compartiendo este espacio que también pues, es realmente importante dentro de la iniciativa del Código de Barras que ya viene trabajándose desde hace algunos años en Colombia, desde que Maylin, digamos, entró en contacto para plantear la idea y la vinculación a la iniciativa, pues siempre fue una de las cosas que desde hace algunos años yo estaba interesado en trabajar. Desde más o menos el año 2004, cuando en ese momento estaba vinculado al Instituto Humboldt, empezamos precisamente toda la, digamos, intentar hacer la documentación molecular de los peces de agua dulce de Colombia, que es el foco de esta presentación, alimentando, digamos, esa colección de tejidos que tiene el Humboldt y que precisamente es de gran valor y que en los últimos años pues ha venido creciendo y lo que esperamos es precisamente tener una muestra representativa de esa diversidad. Y posteriormente pues ya pude empezar a trabajar directamente con algunos aspectos relacionados al código de barras cuando estaba en Brasil durante mis estudios de doctorado, incorporando este marcador como otro marcador más dentro de otro tipo de análisis a nivel filogenético y filogeográfico, y también vinculándome un poco a la iniciativa del código de barras brasilero que era coordinada por Paulo en el Museo Nacional. Entonces, cuando cuadramos o estuvimos pensando en la agenda del simposio con Maylin, pues ocurrió la idea de, bueno, presentemos el estado del arte de los diferentes grupos, y después me di cuenta que no tenía nada que hablar. Entonces, pues la idea es retomar un poco la importancia de este grupo a nivel nacional. De hecho, porque cuando Maylin me mandó la primera versión del flyer, me dijo que qué me parecía, le dije que estaba muy bonita, pero no tenía ningún pez. Entonces el pez acá también estaba olvidado. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento, como ustedes ya han visto en otras presentaciones, y pues en el caso de los peces como tal, pues todos sabemos que es el grupo de vertebrados más diverso a nivel mundial, ¿no? Con datos recientes de este año estamos hablando que son más o menos 33.000 especies de peces, incluyendo las formas marinas y dulceacuícolas, lo cual representa el 50% de los vertebrados a nivel mundial, ¿no? Y lo interesante es que el conocimiento de esta diversidad no para, ¿no? Paulo también lo mencionaba en su presentación. Hoy en día prácticamente que para el neotrópico se están describiendo 2 especies nuevas de peces de agua dulce, lo que, digamos, nos da una idea del poco conocimiento que todavía tenemos de esta enorme riqueza, ¿no? Y acá vemos, digamos, esas cifras como han ido creciendo, y aquí vemos el número de descripciones de especies, ¿no es cierto?, durante los últimos años. Para el 2014 ya vamos en 203 nuevas especies de peces descritas, entonces pues son indicativos bien interesantes. Y de nuevo, como para todos los grupos, pues esa diversidad no está uniformemente distribuida, y acá simplemente a nivel continental vemos que Sudamérica es el país, digamos, que representa la mayor diversidad de peces de agua dulce a nivel mundial, y específicamente en la región neotropical, ¿no es cierto? Si nosotros vemos esta gráfica aquí, es donde podemos ver que se concentra esa gran riqueza. Y si lo comparamos con cifras, ¿no es cierto?, en términos de número de especies con otros vertebrados, pues vemos que los peces de agua dulce óseos pues representan un porcentaje bastante importante. Entonces podemos decir que para el neotrópico nosotros estamos hablando más o menos de estimativos de más de 6.000 especies de peces de agua dulce, ¿no? Entonces, la diversidad genética asociada a este grupo pues también es bastante grande, y Colombia, digamos, que no se queda atrás. Entonces, ¿cuál es el panorama en términos de esa diversidad? Y es interesante porque cuando hablamos de la megadiversidad de Colombia casi nunca hablamos de los peces, ¿no? Siempre hablamos de las aves, de los insectos, de las plantas, de los mamíferos, de los anfibios y reptiles, pero nunca se habla de los peces. Y el conocimiento de los peces de agua dulce viene pues desde hace bastantes años atrás, y es interesante que ya desde 1808, desde 1800 Humboldt y Bonpland describieron las 2 primeras especies de agua dulce para Colombia. El Grundulus bogotensis, conocido comúnmente como la guapucha, y el Eremophilus mutisi, comúnmente conocido como el capitán de la sabana. 2 especies endémicas de la sabana de Bogotá. Y voy a retomar, digamos, precisamente un estudio que acabamos de terminar con esta especie de pez de agua dulce. Entonces, como vemos, la historia es bastante larga,
pero igual, a diferencia de otros grupos, pues desafortunadamente el número de ictiólogos en Colombia es, en términos comparativos con otros grupos, pues muy bajo. Y eso también se ha visto, digamos, reflejado en el conocimiento o la tasa de generación de conocimiento en cuanto al grupo de peces de agua dulce. El primer listado que se publicó para peces de agua dulce en Colombia fue Fowler 1942, un investigador que estaba con base en la Academia de Ciencias de Filadelfia, donde registraba 387 especies, y así hemos ido actualizando pues la información en términos de diversidad, y hoy en día ya estamos hablando que Colombia tiene alrededor de 1.600 especies de agua dulce, lo cual en el contexto global pues nos está diciendo que Colombia a nivel mundial es el segundo país con la mayor riqueza de peces de agua dulce, ¿no? Si lo comparamos con Brasil, pues Brasil prácticamente nos está doblando en número de especies, pero de nuevo, eso es reflejo de la cantidad de investigadores que tiene Brasil versus los que tenemos acá en Colombia. Un congreso brasileño de ictiología puede tener 1.000 ictiólogos brasileños solamente. En Colombia hacemos un simposio cada 2 años donde nos reunimos 400 y más o menos por ahí 70 o 100 seremos ictiólogos colombianos. Y eso en términos de la riqueza de vertebrados para Colombia pues también es significativo. Aunque la cifra pues no está actualizada, pues vemos que en términos de vertebrados los peces de agua dulce en Colombia son el grupo o el segundo grupo más diverso. Si nosotros unimos las cifras de peces marinos y peces de agua dulce, Colombia sería en términos de vertebrados el país con la mayor riqueza, ¿no es cierto? Y a nivel mundial también estaría representada como la mayor riqueza en este grupo. Y pues esto es lo que tenemos a nivel de las diferentes regiones que hacen parte del territorio colombiano. Obviamente la Amazonía hasta la fecha es la que presenta la mayor riqueza de especies, seguido de la Orinoquía y otras cuencas transandinas con una menor riqueza. Lo interesante es ver cómo es que esa riqueza se ha ido documentando a través de la historia. Esto es un ejercicio que hicimos hace algunos años cuando estábamos en el Humboldt, de intentar georreferenciar todas las localidades donde se había hecho colectas de peces a nivel nacional. Entonces acá tenemos como el panorama general y vemos que la Amazonía, a pesar de que es la región que registra el mayor número de especies, es la región menos explorada. Las 700 y pico de especies que se registran han sido registradas principalmente en el área de Leticia. Entonces, el conocimiento y el número de especies puede aumentar significativamente en la medida que logremos hacer exploraciones importantes en regiones como la Amazonía y en el Pacífico. El otro punto interesante es que a pesar de que tenemos puntos acá, muy posiblemente la mayoría de esas colectas fueron realizadas hace muchos años. Entonces, si queremos documentar la diversidad genética de los peces de agua dulce, pues a pesar de que tenemos un gran número de puntos en el país, la mayoría de esos puntos y los especímenes que fueron colectados en esas investigaciones no tienen información que permitan extraer datos moleculares. De hecho, como les mencionaba, más o menos en el 2004 fue que empezamos a tomar muestras en campo para análisis moleculares de peces de agua dulce. Y eso mismo lo podemos afinar en las diferentes regiones. Se decía que la cuenca del Orinoco también era una de las más conocidas, ¿no es cierto? Y cuando vemos los registros, pues vemos que es más o menos bien conocida en el área del Piedemonte, pero tenemos extensas regiones y extensas cuencas en todas estas regiones que nos están diciendo lo contrario. Inclusive la cuenca del Magdalena, que se suponía era la cuenca mejor conocida en el país, tenemos extensas regiones que todavía no tienen buenos registros, lo mismo para la cuenca del Pacífico y así sucesivamente. Entonces, en términos de la descripción de nuevas especies para Colombia de peces de agua dulce en los últimos años, pues vemos que hay un panorama interesante. El mayor número de especies, ¿de dónde vienen? De la cuenca del Magdalena-Cauca. Y era la cuenca que se creía era la mejor conocida. Entonces eso es bien significativo porque estamos diciendo que prácticamente el 50% de las especies que nosotros tenemos en la cuenca del Magdalena, digamos, en términos de los endemismos, como lo vamos a ver adelante, tiene un porcentaje interesante. Es decir, de las 240 especies que tenemos para la cuenca del Magdalena, el 50% son especies endémicas.
¿Qué información molecular tenemos de esas especies endémicas? Prácticamente nada, y lo vamos a ver más adelante. Pero aún más el problema es que, a pesar de que todavía falta mucho por documentar, pues tenemos esto, ¿no? Una enorme diversidad en un paisaje con cambios importantísimos en sus recursos hídricos, ¿no? Las locomotoras del desarrollo, más, ¿no es cierto?, pues todos los efectos del cambio climático que nos están dando este panorama, ¿no? Que ya es una información que ha sido presentada por varios de las presentaciones anteriores, donde vemos que para peces de agua dulce hoy en día tenemos 53 especies incluidas bajo alguna categoría de amenaza. Pero también si nos ponemos a revisar con detenimiento los criterios bajo los cuales han sido incorporadas esas especies, pues la mayoría tiene que ver con o de reducción de su hábitat o por considerar que son especies de rango con restricción pequeña, pero no tenemos datos, por ejemplo, a nivel molecular de genética de poblaciones que nos permitan establecer realmente cuál es el estado de esas especies. Y el panorama no es alentador porque acá tenemos las cifras, ¿no? En azul están el número de especies que fueron incluidas en el libro rojo de 2002 y en el 2012 el número de especies pues aumentó para todas las cuencas, especialmente para la cuenca del Magdalena-Cauca. Entonces, digamos, en términos generales, durante los últimos 10 años ha habido una producción de conocimiento significativa en cuanto al conocimiento de los peces de agua dulce en Colombia, que ha sido reflejada en múltiples publicaciones que han sido en artículos científicos, pero también en diversos libros. Pero ¿qué pasa con los estudios genético-moleculares? Pues entonces los estudios genéticos moleculares en peces son muy escasos. Y ya desde el 2008, cuando hicimos un análisis revisando una literatura bastante extensiva, pues este era el panorama que teníamos, ¿no? A nivel de genética, pues el número de estudios que existían para peces de agua dulce era muy bajo. ¿Qué pasa? Eso es interesante compararlo cuando nosotros vemos estudios como estos, ¿no? Donde estudios, por ejemplo, a nivel de filogeografía, de todo lo que se ha publicado en peces, es el segundo grupo en el que más se publica, por ejemplo, en análisis filogeográficos. Entonces, en Colombia, pues de nuevo estamos bastante atrasados. Y si hacemos digamos, la actualización de esa información, estos son unos datos que precisamente analizaron en el laboratorio coordinado por Maylin, que nos está diciendo esto, que dentro de la literatura científica publicada en los últimos años en algunas revistas especializadas, hay algunos estudios en genética con muestras de Colombia, 29 estudios, ¿no es cierto? Pero son estudios a diferentes niveles. Y especies con estudios de genética con muestras de Colombia, 61. Entonces digamos que este panorama frente a este tampoco es que haya cambiado mucho. Y si nosotros miramos qué pasa con la iniciativa del Código de Barras de Peces, que ha sido una de las más fuertes, ¿no es cierto?, desde el inicio de todo este programa de Código de Barras, pues el número de muestras es bastante significativo. Si nosotros miramos la representación en Sudamérica, Colombia siempre ha tenido una representación, en este caso está por el profesor Arturo Acero del Instituto de Investigaciones del INVEMAR y de la Universidad Nacional, pero realmente esta es la situación, gracias, que nosotros tenemos hoy en día. Entonces tenemos 1.600 especies de agua dulce, ¿no es cierto?, registradas para Colombia. De esas 1.600, ¿cuántas especies tienen código de barras en el Fishbowl? 280. Pero esto no quiere decir que estas 280 hayan sido códigos de barras de individuos colectados en Colombia. No sabemos, con la información que tenemos disponible en este momento en el Fishbowl, y debido a que, digamos, en los últimos tiempos ellos han tenido algunos problemas en términos de la curación de la información, pues sabemos que existe esto, pero no sabemos si es de individuos colombianos. Algo importante, el número de especies endémicas colombianas en Fishbowl, 10. No sabemos quién puso esas secuencias de especies endémicas en el Fishbowl, ¿no? Pero en Colombia estamos hablando de más de 350 especies endémicas de peces de agua dulce. Las especies amenazadas, 14 especies migratorias, 38, especies comerciales de importancia para consumo, 46, y especies comerciales con importancia ornamental, 138. Muy seguramente todas estas
secuencias del código de barras relacionadas a especies comerciales deben provenir de especies que tienen amplia distribución, que también están en Brasil muy seguramente, y que fueron los brasileños que colocaron esos códigos de barra disponibles a través de el Fishbowl. Pero de códigos de barra, producto de proyectos colombianos que estén disponibles en el Fishbowl, actualmente prácticamente que no existen. Entonces, ese es el panorama. En Colombia actualmente pues hay varios proyectos que se están desarrollando. Mañana ustedes van a ver algunos estudios de casos específicos. Hay estudios que viene adelantando la profe Susana en los Andes. Está el grupo de la Universidad Nacional con sede en Medellín de la profesora Edna. Está también un grupo que trabaja con genética de poblaciones en la Universidad Surcolombiana. Tenemos pues el laboratorio de la Universidad Javeriana y la idea es que estamos interesados en generar proyectos de colaboración para cambiar este panorama en términos de estudios a nivel molecular con peces de agua dulce, porque realmente la aplicación y la importancia, por ejemplo, con especies de importancia comercial, es bastante significativa. En el laboratorio que yo coordino, pues hemos incorporado este gen del código de barras para hacer estudios a nivel filogenético que vienen desde orden, familias o a nivel de filogeografía, pero también hemos hecho algunos estudios recientes que tienen que ver con la identificación taxonómica. Este es un proyecto bien interesante porque también ha sido el producto de la colaboración de varias instituciones, ¿no? Un proyecto que formulamos desde la Javeriana, pero en el cual pues, han participado el Instituto Humboldt, ha participado la Universidad Nacional con sede en Medellín, ha participado el Centro Nacional de Secuenciamiento Genómico, que está en la Universidad de Antioquia, la Fundación Humedales y a diferencia de algunos de los resultados que ustedes han presentado acá con los otros grupos, pues el código de barras también puede ayudar a definir, pues como vimos, el estatus taxonómico, pero no solo para describir nuevas especies, sino para revalidar el estatus de algunas que han sido publicadas. Entonces podemos responder realmente esto, ¿no? ¿Cuáles especies del género de Grundulus pueden ser consideradas? Esta es una especie, como les dije, que fue descrita del altiplano cundiboyacense, se consideraba un género que solo tenía esta especie, se había documentado que en la década de los 60-50 había sido introducida en el lago de Tota y en la laguna de la Cocha como especie de forrajeo para la trucha, y en el 2003 y 2005 un investigador, un ictiólogo, describió dos nuevas especies, una de la laguna de la Cocha y otra de otra laguna altoandina en la frontera con Ecuador. Entonces también surgía como la inquietud, ¿no? Si sabíamos que habían trasplantado ejemplares de la sabana de Bogotá a la laguna de la Cocha, pues muy posiblemente pues, se trataba de la misma especie. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Combinado precisamente diferentes tipos de aproximaciones para intentar definir esto. Entonces, utilizamos la taxonomía tradicional. De nuevo, esto no es reemplazar la taxonomía tradicional por una herramienta que nos va a revelar la verdad absoluta, sino es combinar diferentes tipos de evidencia para responder este tipo de preguntas. ¿Y qué es lo que nos arrojó esa combinación de resultados? Pues que efectivamente las dos especies que fueron descritas posteriormente no son válidas, son la misma especie que es endémica de la sabana de Bogotá. Y lo interesante es que esta especie está incluida en el libro rojo de peces de agua dulce de Colombia. Entonces ahora ya tenemos un mapeo genético, porque también hicimos genética de poblaciones de toda la distribución de esta especie y estamos combinando los resultados de la genética de poblaciones, los resultados taxonómicos con un nuevo estudio que vamos a iniciar sobre ecotoxicología. Entonces vamos a ver si la contaminación del río Bogotá en la sabana de Bogotá pues también está relacionada con algunos datos moleculares que hemos obtenido a través de herramientas como el código de barras o como a través de herramientas más detalladas como los microsatélites. Entonces estamos intentando desarrollar esas líneas de investigación en colaboración con todos los ictiólogos que digamos están trabajando en Colombia y que tienen este interés y esperamos que digamos proyectos de este tipo que involucren otro tipo de grupos de interés comercial
los podamos también ir desarrollando en los próximos años con el apoyo de diferentes instituciones y fondos también provenientes de allí. Entonces, básicamente eso era lo que yo les tenía y una pequeña muestra de la diversidad de peces de agua dulce. Muchas gracias, Javier. ¿Preguntas? Vea en chat. ¿No? Ya están en las últimas. No hay posibilidad de los códigos de extracción de especímenes que están en la colección, ¿o sí? ¿Cómo es ese proceso? Nosotros hicimos ejercicio en el Humboldt hace algunos años con ejemplares, inclusive porque hay técnicas para extracción de ejemplares preservados en formol y se aplicaron varios protocolos, pero la calidad del ADN obtenido realmente no da para hacer ningún tipo de análisis. Entonces, pues realmente una de las cosas importantes, además de generar los códigos de barra de ejemplares que ya tenemos las muestras, es realmente ir a campo y colectar nuevos ejemplares y nuevos tejidos o nuevas muestras que nos permitan, digamos, desarrollar este tipo de estudios. A ver, ¿qué tipo de preguntas de conservación se podría responder al estar uno, por ejemplo, apoyando iniciativas de genética, por ejemplo, poblacional en peces? Muchísimas. Pues ahorita también estamos en el proceso planteamos un proyecto relativamente grande, precisamente de genética de poblaciones, donde también, digamos, incorporamos otro tipo de marcadores como el código de barras, porque en Colombia, por ejemplo, una de las estrategias de compensación para afectación de ecosistemas acuáticos es repoblamiento, pero nadie sabe qué se está introduciendo en el medio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a repoblar con Boca Chico? ¿Qué vamos a repoblar con Cachama? No sé. Entonces, cogen ejemplares que muy posiblemente tienen una información genética totalmente diferente a los ejemplares que están en esas localidades donde se están haciendo esas reintroducciones o repoblamientos. Entonces, eso es bien importante. Y acá, por ejemplo, en esta diapositiva, que ya la quité, perdón, con el comercio de peces ornamentales, ¿no? Susana con el Humboldt ha trabajado, por ejemplo, en el tema de rayas de agua dulce, pero también hay un potencial. En Colombia se explotan más de 400 especies de peces ornamentales y se exportan como peces ornamentales. Y hay mucho contrabando, ¿no es cierto? Y obviamente las autoridades, digamos, no tienen la capacidad técnica para, digamos, lidiar en decir, oiga, mire, estamos sacando un embarque de tantos miles de individuos de esta especie y se los están pasando como otra. Entonces, este tipo de herramientas del código barras, por ejemplo, para aplicar en peces ornamentales es muy importante. Y con peces de consumo también. Todos sabemos el problema que hay con la mota en el Amazonas, ¿no? Que pues, los pescadores están matando delfines y caimanes para pescar un pez que se llama la mota, que lo están vendiendo como el nicuro del Magdalena. Y lo venden como el nicuro del Magdalena porque el nicuro del Magdalena ya no existe, o sea, no existe, pero las poblaciones están muy bajas, sino que morfológicamente es muy similar y tiene las mismas pintas. Entonces en Bogotá venden todo lo que llaman nicuro y realmente es la mota del Amazonas que están trayendo y que es la que está causando la disminución de las poblaciones de delfines y caimanes. Entonces, y así existen más casos interesantes por mencionar.